Buenas tardes. Hoy le venimos a hablar sobre el marco teórico. El grupo está conformado por Santiago Garzón, Tyler Arista y mi persona, Deriet. Marco teórico. El marco teórico es el resultado de los dos primeros pasos de una investigación: la idea y el planteamiento del problema. Una vez que tienen claro lo que se va a investigar, es que se pone mano a la obra para desarrollar el marco teórico. Su función consiste en analizar y presentar las teorías que existen sobre el problema a investigar. Incluye trabajo de investigaciones que existen y todos los antecedentes sobre los cuales se va a desarrollar la investigación. El marco teórico se refiere a todas las fuentes de consulta teórica que se pueden disponer sobre el problema a investigar. Estructura de un marco teórico. Las partes de un marco teórico pueden variar dependiendo del tipo de investigación, pero en términos generales tienen las siguientes estructuras básicas. Antecedentes. Los antecedentes de una investigación hacen referencia a los estudios previamente realizados, como tesis, trabajos de grado, informes científicos y otros trabajos académicos que estén relacionados al problema planteado. Es decir, la parte en la que se menciona el problema y todos los estudios que se han hecho o se harán al respecto. De esta forma se pueden comprender mejor los abordajes anteriores y establecer como una guía con respecto a la información y procedimiento disponible para llevar a cabo la investigación. A este punto es necesario señalar a los autores, año en el que se realizaron los estudios, principales hallazgos y aporte de los mismos, los antecedentes y información adicional que permite comprender mejor el problema, como el contexto geográfico, la cultura, contexto económico, demográfico, histórico, político, social, entre otros, que sean pertinentes a los fines de la investigación. Importancia. La importancia de los antecedentes radica en que si no se tiene la investigación previa o los datos resumidos para cuando sea necesario, se puede correr riesgo de repetir investigaciones anteriores, olvidar lo descubierto por otros autores o buscar solución a problemas que anteriormente no fueron encontrados. Tipos de antecedentes. Están los históricos, como se han mencionado antes, los seminarios, talleres, congresos, entrevistas, y los de investigación, como los trabajos de grados, tesis, informes científicos, investigaciones nacionales e internacionales. Y todo documento que esté relacionado con el tema que se está desarrollando. Definición de las bases teóricas. Según los autores, como Arisa, 2006, las bases teóricas se refieren a los aspectos generales de los temas que comprenden un conjunto de conceptos y profesiones que constituyen un punto de vista o enfoque determinado dirigido a explicar el fenómeno o problema planteado. Se trata de un asunto del que aún no existe al menos una teoría previa. Entonces es la parte en la que se expondrá una teoría propia. En las bases teóricas se escriben conceptos o problemas a investigar, de manera que sea posible diluir mejor el asunto tratado. Para elaborar las bases teóricas se tienen en cuenta los siguientes aspectos: una ubicación del problema, relación entre la teoría y el objeto, posición de distintos autores sobre el tema o problema de investigación y adopción de una postura teórica, la cual debe ser justificada. Es muy importante que se realice un análisis o comentario explicativo después de citar a un autor. Por ejemplo, las bases teóricas sirven para reforzar y sustentar la investigación que se plantea en el trabajo de grado. Ahora, definición de bases teóricas según Bavaresco, 2006. Sostiene que las bases teóricas tienen que ver con la teoría que brinda el investigador inicial dentro del conocimiento del objeto de estudio. Es decir, cada problema posee algún referente teórico, lo que sugiere que el investigador no puede hacer abstracciones por el desconocimiento. Análisis. Las bases teóricas dan hincapié al investigador de realizar el trabajo que se plantea, adentrándonos en el conocimiento que se sustentará
en el objetivo de su estudio. Cada investigador debe usar los recursos que consideren necesarios para sustentar el trabajo que realiza. Algunas características básicas de las bases teóricas son la coherencia. El trabajo debe ser lógico, sin contradicciones, y su conclusión no tiene que contradecirse con sus premisas. Consistente, debe ser profundo, firme, y debe demostrar las causas y considerar discusiones bajo diversos enfoques. Original. La teoría debe renovar la ciencia a través de nuevas discusiones, alternativas de estudio y potencialidad. Objetivo. Debe ser científico, siempre captando la realidad y eliminar las ideologías, prejuicios y valores personales. Intersubjetividad. La teoría debe ser aceptada y apoyada por otros investigadores. A continuación, les voy a exponer la operación de variable, también conocida como la operacionalización de una variable. Como definición, es el proceso de definir una variable de investigación en términos concretos y medibles, de modo que pueda ser observada y cuantificada. Implica establecer indicadores específicos o medidas que puedan representar la variable de interés de una manera objetiva, permitiendo su estudio y un análisis en un contexto de investigación. En resumen, la operacionalización de variable convierte conceptos abstractos en observaciones o medidas que pueden ser utilizadas en un estudio empírico o en dicho estudio específico. Aquí podemos ver los tipos de operacionalización de variables. Estas se pueden clasificar en tres categorías principales. La primera, operacionalización directa. En este enfoque, la variable se mide de manera directa y objetiva. Por ejemplo, si se está estudiando la estatura de las personas, se puede medir con precisión utilizando una cita métrica o un estadiómetro, algo más directo. La segunda, operacionalización indirecta. En este caso ya la variable no se mide directamente, sino que se utilizan indicadores o variables que están relacionados con la variable de interés. Por ejemplo, si se quiere medir la calidad de vida, se puede utilizar indicadores como el nivel de riesgos y la esperanza de vida o la educación como variables. 3. Operacionalización por consenso. En este enfoque, la variable se mide a través de expertos o de un grupo de personas que definen criterios. Por ejemplo, la evaluación de calidad de un producto. Un panel de expertos puede calificar el producto en función de sus características y darle una puntuación, ya sea degustando un producto o viendo las características de X producto. En la siguiente diapositiva podemos encontrar la definición nominal o definición conceptual. El adjetivo conceptual, que proviene del latín conceptus, se refiere a aquello vinculado al concepto. Una idea, un juicio, una significación. Lo conceptual muchas veces se asocia a lo abstracto o a lo simbólico. Ya aquí nos metemos un poco al tema del mapa conceptual, en el que dice que consiste en representar el conocimiento a través de un gráfico. Los mapas conceptuales son redes que relacionan diversos conceptos, graficados como nodos. Los enlaces entre ellos son relaciones que existen entre los conceptos. Podemos encontrar la utilidad de un mapa conceptual. Gracias al uso del mapa conceptual, es posible brindar a un grupo de estudiantes una sinopsis de un tema dado. Uno de los principales problemas del sistema educativo tradicional es que se proponen textos para su memorización, en lugar de conceptos que puedan ser interiorizados con las herramientas de cada uno. ¿Qué quiere decir eso? Que la generación de ahora quiere memorizar todo dicho trabajo o exposición que se puede encontrar. Nos quiere decir que debemos entender, comprender, analizar el texto
para utilizar esas herramientas como la que nos da el mapa conceptual para dar una definición más concisa o una explicación más detallada. El concepto de la filosofía. El terreno de la filosofía aparece la noción del esquema conceptual. Se trata de representaciones simbólicas a las ideas que se basan en conexiones conceptuales. Todas las personas tienen la capacidad de construir esquemas conceptuales, aunque estos estén desarrollados dependerán de un contexto, que en este caso podemos ver que es la cultura. Siguiendo el terreno de la filosofía, se conoce como conceptualismo a la doctrina que se sostiene a las abstracciones y no existen en el mundo externo, aunque reconoce que si aparecen en la mente de manera conceptual como conceptos. Muchas gracias. Con el tema de definición operacional. Esta es una forma específica de definir un concepto o variable en términos de operaciones o medidas concretas que se utilizará para observar, medir o evaluar ese concepto. En otras palabras, se establece cómo se traducirá un concepto abstracto en ocasiones o procedimientos observables y cuantificables. Esto comúnmente utiliza las investigaciones científicas para asegurarse de que las variables sean medidas de manera consistente y objetiva. Su objetivo primordial es convertir conceptos abstractos en términos concretos y cuantificables, lo que facilita la medición y la investigación científica. Al definir operacionalmente un concepto, se busca eliminar ambigüedades y garantizar diferentes investigadores que puedan medirlo de manera consistente. Siguiente, porfa. Bueno, acá tenemos tipos de definición. Acá tenemos tipos de definición operacional. Dentro del ámbito de la investigación, se han establecido dos tipos de definición operacional. La diferencia operacional experimental, mediante la cual se especifican todos los detalles de la manipulación de una variable independiente, y la definición operacional de medida, que permite identificar y establecer cómo ha de medirse una variable dependiente. Hasta aquí, nada que no haya sido dicho antes, aunque hay que notar que existe una cierta confusión en algunos autores, puesto que bien o mal está muy claro si las variables contaminadoras deben ser identificadas y algunas formas, o bien se le adjudica tipo de definición operacional, en absoluto les corresponde. Siguiente, por favor. Bueno, para finalizar, el otro tema sería cuadro de operacionalización. Es una tabla o matriz que se utiliza para organizar y mostrar de manera sistemática cómo se definirán y medirán las variables en un estudio de investigación. En otras palabras, es una herramienta que detalla las operaciones y procedimientos específicos que se utilizarán o evaluarán las variables del interés en un proyecto o investigación. En un cuadro de operacionalización, generalmente encontrarás columnas que representan las variables y filas que describen las operaciones o medidas específicas que se utilizarán para la variable. Estas operaciones pueden incluir cuestionario, escala, medición, observaciones y prueba, etc. Esto tiene un objetivo principal, que es un cuadro de operacionalización, es proporcionar claridad y coherencia en la forma en que se recolectarán los datos en un estudio, lo que ayuda a garantizar la investigación sea confiable y las variables se midan de manera consistente. Bueno, muchas gracias. Eso sería todo.